Hola a todos. Volvemos una vez más a nuestra serie de sermones del libro de Romanos. Hemos estado un par de semanas mirando énfasis que tienen que ver con Semana Santa, pero estamos hoy regresando a Romanos y quería, dado que en Romanos Pablo está haciendo un argumento muy largo y explicando de una forma muy extendida el Evangelio de Jesucristo, creo que es importante que recordemos lo que hemos visto en los 3 capítulos anteriores antes de iniciar hoy, especialmente porque estamos entrando en una discusión nueva, una parte nueva de la discusión de Pablo acerca del Evangelio de Jesucristo. Así que permítanme un segundo repasar un poquito lo que hemos visto en los primeros 3 capítulos. Pablo ahí ha estado, él empieza describiendo el Evangelio como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en él la justicia o la rectitud, lo correcto de Dios, es revelado por fe y para fe. Así que estamos en la primera parte de su discusión y estamos viendo el poder de Dios para salvación. Y la primera cosa que Pablo habla acerca del poder de Dios tiene que ver con la ira de Dios. Y puede parecer un lugar extraño para comenzar a hablar de las buenas noticias, el hecho de que Dios se enoja en contra del pecado. Pero hemos hablado de esto en las 3 semanas anteriores. Si Dios no tuviese ira hacia el pecado, eso significaría que a Dios le da igual. Todo el pecado, todas las cosas malas que hacemos, Dios se sienta, mira y dice, me da igual, hagan lo que quieran. Que abusen, que maten, que violen, que hagan todo lo que quieran, a mí me da igual. Yo me lavo las manos. Eso no sería buenas noticias. El hecho de que a Dios el pecado le llena de ira es buena noticia para nosotros, porque si a Dios no le importase, no habría esperanza de redención y de que Dios arreglase el problema. Pero dado que a Dios sí le molesta, y le molesta profundamente, entendemos que Dios va a hacer algo en cuanto al problema del pecado. Pero en los primeros 3 capítulos lo que Pablo ha estado tratando de ayudarnos a entender es que todos hemos caído bajo la ira de Dios, porque todos somos partícipes en el problema del pecado. Cada uno de nosotros ha voluntariamente sumado su participación al problema del pecado general. Eso quiere decir que el gentil que no tiene la ley de Dios, no tiene Biblia, no tiene nada de esa información, todavía es culpable, dice Pablo, porque Dios ha puesto dentro de esa persona una conciencia que le condena. Y aún basado en los principios de nuestras propias conciencias, hemos violado esos principios y entendemos en nosotros mismos que Dios tiene todo derecho de condenarnos porque nuestra misma conciencia nos lo confirma. En el caso del judío, Pablo ha dicho, el tener la ley de Dios no te justifica. No te libra de caer bajo la condena, porque no basta tener la ley de Dios, tienes que cumplirla y no la hemos cumplido. No son las cosas que hemos cumplido lo que nos causa problemas, son las cosas que no hemos cumplido. Y hay cosas en la ley de Dios que no hemos cumplido. Así que también nosotros caemos bajo la ira de Dios, Pablo argumenta, y termina poniendo a todos bajo ira. Y ahora vamos a empezar a hablar de la siguiente cosa tremenda que tiene Pablo que decir acerca de las buenas noticias, y es la justicia. Y no me gusta esa palabra, para la palabra griega dikaiosune, porque justicia es más que simplemente algo legal de que uno haga lo justo. Tiene que ver, la raíz, la palabra raíz ahí es correcto, a diferencia de lo que es incorrecto. Lo que es correcto, lo que es como debiera ser, no como no debiera ser. Esa es la idea, la raíz de lo correcto o la rectitud de Dios, que es como debiera ser en cada sentido. Y va a empezar y va a gastar los siguientes 3 capítulos discutiendo el tema de esta rectitud de Dios, de lo correcto de Dios. Así que vamos a estar mirando hoy en el capítulo 3 los versículos del 21 al 31. Y Pablo abre y cierra estos versículos tratando el tema de la ley y cómo lo correcto de Dios, la justicia de Dios se ha demostrado de una forma que es aparte de esa ley. Así que le he puesto ese título al mensaje, aparte de la ley. Y vamos a empezar directamente.
en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Y estoy usando la Reina Valera actualizada, pero en el griego es curioso que en la primera parte de este versículo no hay un artículo definido. O sea, dice, pero ahora, aparte de ley, no dice la ley, como para indicar la ley de Moisés o la ley de Dios, sino dice ley, y creo que Pablo hace eso porque quiere hablar en general de cualquier serie de principios. Puede ser la ley de Dios, puede ser cualquier otra ley que quisiéramos mirar, la ley romana, la ley de cualquier tipo. Y puede uno pensar, no, esta serie de normas es lo que nos revela lo correcto, la rectitud de Dios. Pablo dice, no, Dios ha revelado su rectitud de una forma aparte de cualquier principio. Y vamos a ir viendo en el pasaje de hoy cómo lo correcto de Dios se extiende mucho más allá de las demandas de mera justicia. Porque lo correcto de Dios empieza a entrar en la esfera de misericordia y gracia. Y esas cosas no están regidas por ninguna ley. O sea, ¿qué reglamento hay que puede obligar a una persona a extender misericordia? No. ¿Y qué reglamento hay que limita esa misericordia o esa gracia que uno elige extender? No, esas son cosas que uno tiene el todo derecho de hacer según su propio criterio. Y Pablo está diciendo que la justicia de Dios, la rectitud de Dios entra en campos que van completamente más allá de la ley, de cualquier tipo de ley, de cualquier demanda o reglamento. La justicia de Dios se ha manifestado aparte de cualquier tipo de ley. Pero Pablo no quiere que entendamos por esto que de alguna forma, como Dios se ha revelado aparte de la ley, eso quiere decir ahora que la ley de Moisés, la Biblia, la escritura que tenemos de Dios, eso no sirve para nada, porque Dios ahora se ha revelado de una forma diferente, ya la Biblia no nos hace falta para nada. No, él dice que la ley y los profetas, y es la forma que usaba él para referirse a todo el Antiguo Testamento, era una forma común en el primer siglo de hablar de todos los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Dice que la ley y los profetas daban testimonio acerca de esta justicia de Dios, apuntaban hacia ello. Y sabe, esto es lo que tenemos en la ley de Dios, no solamente una descripción de lo que es correcto, sino promesas de que Dios va a enviar a alguien que va a hacer correcto lo que no está correcto en la creación. Alguien que va a traer la justicia de Dios, lo correcto, la rectitud de Dios, de nuevo a una creación que ha caído bajo lo incorrecto, una creación que ha caído bajo lo que no es como debiera ser. Dios va a restaurar, dado que Él mismo es una expresión perfecta de todo como debiera ser. Dios está trayendo de nuevo a la creación esa restauración a que todo sea como debía ser, todo sea correcto. Tengo una pregunta. ¿Cómo revela Dios su rectitud en la ley? ¿Y cómo la ha revelado aparte de la ley? Sigamos. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Pablo tiene mucho que decir en estos versículos acerca de la justicia o la rectitud de Dios. Y Pablo está diciendo que Dios ha mostrado esta rectitud aparte de la ley. ¿Y cómo la ha mostrado? Bueno, es una ley, una rectitud de Dios que uno accede a ella por medio de la fe en Jesucristo. Y Dios se la da a cualquiera, a todos los que creen. Pablo ya ha argumentado que todos hemos caído bajo condena por nuestro pecado y estamos bajo la ira de Dios, pero a la misma vez esta justicia de Dios se nos ha hecho disponible a todos nosotros, tanto judíos como gentiles. No hay distinción. Y aquí Pablo resume lo que ha estado diciendo en estos primeros 3 capítulos, porque todos pecaron
y no alcanzan la gloria de Dios. Todos nos hemos quedado cortos. No hay ninguno de nosotros que sea bueno. Todos necesitamos ser rescatados del pecado. Y Dios ha hecho su rectitud, ha hecho que su rectitud esté disponible para nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Siendo justificados. Esta es la palabra, ¿no? Hechos correctos. Es como que la rectitud de Dios es algo que Dios nos regala a nosotros y pone en nosotros esa rectitud, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sin pago, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Evangelio es un proceso de rescate. Un proceso de que Dios nos saca del pecado, de la muerte y nos lleva a vida y gloria y honra y todo lo noble y puro y correcto. La redención en Cristo implica un cambio de vida. Él nos saca de una cosa y nos introduce en otra. Dice que es una demostración de su justicia o de su rectitud. Y que Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Esta es una palabra complicada, expiación, o también se podría traducir propiciación. Y son palabras que no usamos así en conversaciones normales, ¿no? Aquí está lo asombroso de todo esto, es que aquí cerramos capítulo en el símbolo más sagrado que tenían los judíos. De todas las cosas que Dios le dijo a Moisés que construyesen, el tabernáculo, la mesa de la presencia, el altar de incienso, el altar de bronce, el candelabro de oro, de todas las cosas, la cosa más sagrada que construyeron se llamaba el Arca del Pacto. Y esto era básicamente un baúl de madera recubierto de oro. Y ese baúl representaba la idea de que Dios había entrado en un pacto con Israel, se había comprometido con Israel, de modo que Israel le pertenecía a Dios y Dios le pertenecía a Israel. Era un compromiso mutuo. Dios había demostrado, y eso simbolizaba eso, que Dios quería estar en una relación con el ser humano. Una relación comprometida, íntima, amante. Dios quería ese tipo de relación con nosotros. Pero lo muy curioso de todo esto es que Dios puso también una tapadera para ese baúl. Y esa tapadera, Dios le dio un nombre muy extraño, propiciatorio. Esa es una palabra muy técnica, no se suele usar, pero es una palabra que habla de cuando Dios está ofendido. Propiciación es lo que hace que Dios deje de estar enojado por esa ofensa. Es o bien lo que cubre la ofensa o lo que provee el pago necesario para satisfacer a Dios referente a esa ofensa. Propiciación es el pago necesario para que Dios ya no esté enojado. Pablo lleva 3 capítulos hablando de la ira de Dios contra el pecado. Jesús ha tomado toda esa ira de Dios sobre sí mismo. Pero Dios mismo fue el que se hizo hombre y se ofreció a sí mismo como propiciación, como perdón por los pecados. Y Él ofreció expiación, propiciación para los que ponen fe en su sacrificio, en su sangre, en su vida derramada por nosotros. Así es como Dios ha demostrado su rectitud. No solamente en que Él mismo es recto y Él mismo es correcto en todo lo que Él hace, sino que ha traído esa rectitud y eso correcto de Él mismo y lo ha reintroducido en una creación que ha caído bajo el poder del pecado y lo ha hecho de nuevo accesible para esa creación por medio de la fe en Jesucristo, porque Jesús ha pagado
por todo el peso del pecado en la cruz. Y así es como podemos ser hechos correctos, restaurados. Hay esta terminología y muchas veces el hablar de ser justificado, si lo pensamos simplemente en sentido legal, estás ante el juez y hay una declaración de no culpable, tenemos la idea de que la justicia de Dios es algo imputado, que Dios simplemente nos pega encima de alguna forma la justicia de Cristo, de modo que cuando Dios mira en ira contra nosotros, en vez de vernos a nosotros, ve a Cristo interpuesto en medio, como si fuera una careta o algo que nos ponemos y Dios nos mira y en vez de vernos a nosotros, ve a Cristo. No me gusta esa imagen, no me gusta esa idea de pensar acerca de, y ni creo que sea realmente lo que Pablo está diciendo aquí. No es una pretensión por parte de Dios decir, no, voy a hacer como que esta persona es justa. Voy a hacer como que esta persona es correcta y recta en todo. No, creo que lo que Pablo está diciendo es que lo que Cristo nos está regalando no es simplemente una justicia, una rectitud imputada, como que Dios calcula como que somos rectos cuando no lo somos, sino que esa es la realidad de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Que cuando ponemos la fe en Él, empieza la obra de Cristo de transformación. Y que Él va a purificar todo lo que somos, Él va a limpiar todo lo que está sucio, Él va a restaurar todo lo que está quebrantado y roto. Y esta es una realidad que va a afectar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestro cuerpo. Todo va a ser transformado completamente a gloria. Así que cuando hablamos de que recibimos la rectitud de Dios, no estamos hablando simplemente de que Dios hace como una pretensión de que, os cuento como si fuerais aunque no lo sois. Pablo está diciendo, esto es lo que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz. Él nos va a restaurar completamente. Y el discipulado es eso, es rendirnos al llamado de Dios a ese proceso de transformación. Es abrazar a Cristo en ese proceso de redención. Y querer asirnos completamente de esa transformación. Eso es lo que es el discipulado, no es ganarnos méritos, es dejar que Cristo nos lleve a donde nos está llevando. Tengo una pregunta. ¿Qué te dice acerca de Dios el hecho de que se ofreció a sí mismo como propiciación por el pecado? Seguimos. A causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Pablo habla de la rectitud, la justicia de Dios, demostrada en dos formas. Una es la rectitud que han conocido históricamente hasta ese momento. Quizá la justicia de Dios revelada, vista a través de la historia de Israel y en las revelaciones del Antiguo Testamento, la Escritura. Y Pablo dice, aquí es como vemos en la historia pasada cómo Dios ha demostrado su justicia, en que ha perdonado y no, la palabra esa no es realmente perdón, sino de pasar por encima, de no contar en contra de la persona esos pecados pasados. Y esto es lo que Pablo está diciendo acerca de Dios. Que la justicia de Dios se ha demostrado en que, a pesar de que somos pecadores, nos ha permitido seguir viviendo. A pesar de que somos el problema y estamos perpetuando el problema del pecado en la vida de la creación, la justicia de Dios se ha demostrado en que Él ha pasado por alto eso, ha permitido que sigamos existiendo y viviendo. Es irónico que este aspecto de la justicia de Dios es la que los filósofos más a menudo atacan cuando se enfrentan en contra de Dios y dicen, si Dios es justo, si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en la creación? Si Él tiene todo el poder, ¿por qué no lo quita?
Y obviamente Dios podría quitarlo, podría con toda justicia decir, bueno, voy a responder al problema del pecado simplemente con ira. Voy a erradicar todo ser viviente y voy a empezar de nuevo y ya está. Es mi creación, yo la creé y el ser humano malusó la elección que le permití tener y escogió el mal en vez del bien y por eso tengo todo derecho de eliminar todo y empezar de nuevo. Pero Dios no ha hecho eso. Dios ha demostrado otro tipo de justicia. Una justicia que no se rige por ley, sino que se gobierna por fe. Una justicia diferente. Y eso es lo que hemos visto en el pasado, pero en el tiempo presente, Dios ha revelado esta justicia por medio de Jesús, el que se ha hecho propiciación, el que ha pagado por nuestros pecados y hecho posible el rescate del pecador. La justicia de Dios, la rectitud de Dios, no es simplemente algo jurídico, no es simplemente unas balanzas, es algo que opera completamente fuera de ese concepto. Opera basado en amor y misericordia y gracia extendida, y esas cosas no están regidas por ningún tipo de ley. Para que Dios sea no solamente justo, y eso podría haber sido ese tipo de justicia, la justicia de Dios, ¿no? La que simplemente Él dice, yo soy justo, ustedes no, así que fuera. Han pecado, los voy a quitar de en medio. Dios podría haber hecho eso, pero Dios no es solo justo. Dios es justificador. Dios no es solo recto. Su rectitud es el tipo de rectitud tan sublime, tan suprema, que incluye la gracia y misericordia necesaria para extender redención al culpable, rescate al pecador, para que Dios no sea solo justo, sino también el justificador del que tiene fe en Jesús. Tengo otra pregunta. ¿En qué sentido es frustrante que solo podemos ser hechos rectos por Jesús? ¿En qué sentido es esto una buena noticia? Completemos los versículos que estamos mirando hoy, del 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? ¡Jamás! Más bien por la ley de la fe. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles. Porque hay un solo Dios quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Pablo vuelve a un tema que ha tratado anteriormente, la idea de jactancia, de estar orgulloso de lo que hemos logrado. Y dice, entonces, ¿dónde queda esa idea de jactancia, de enorgullecernos? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Y dice, no tiene nada que ver con méritos o lo que has hecho o no has hecho. Hay otra ley. Hay una ley que Dios ha escogido poner como la ley suprema que gobierna la realidad. La ley más importante que rige todo y bajo la cual está incluso la ley de Moisés, la ley de Dios, es la ley de la fe. Dios ha escogido que la fe, esta capacidad que Dios ha puesto en parte de su creación, en el ser humano, de tener relación con Él y de tener la capacidad de extendernos hacia otra persona en la bondad o la magnanimidad que implica la fe, la idea de extenderte hacia otro con una positividad, con una aceptación y una idea de que confías en la otra persona, de que la otra persona también te responde de una forma positiva.
Dios ha escogido que fe sea la cosa más importante y la fe es la base de toda relación que tú tienes en tu vida. No puedes tener una relación con otra persona sin que haya fe como base para esa relación. Tienes que creer que esa persona quiere el bien tuyo. Tienes que creer que esa persona está de tu parte para tener una relación con esa persona. Y lo mismo pasa con Dios. Y la fe en Dios es la cosa que va a determinarlo todo para ti. Es la única cosa que va a regir todo lo demás en cuanto a tu vida y tu eternidad. ¿Vas a tener fe en Dios o no? Y Pablo recuerda lo que hemos dicho acerca de la ley de Moisés y cualquier tipo de ley por el mismo concepto. El hombre es justificado por la ley. El hombre es hecho recto, es corregido, es cambiado, transformado solamente por fe, no por obras de la ley. No es por mérito nuestro que nos cambiamos a nosotros mismos, sino es una obra de Cristo en nosotros. Y él dice que esto es igual para todos. Dios no es solo Dios de los judíos, también de los gentiles. Solo hay un Dios para toda la humanidad. Y él justifica por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. No hay diferencia. La fe es lo que Dios exige para restaurar. Y Pablo dice, entonces, ¿qué? Hemos dicho que la ley no sirve para nada, la hemos invalidado, la hemos anulado, la hemos cancelado. Y hay cristianos que dicen eso de la ley y hasta incluso de la Biblia en general. Yo nada más que necesito a Cristo, no necesito Biblia, no necesito nada. O cristianos que dicen eso del Antiguo Testamento, eso es antiguo y ya no hace falta, solo necesito el Nuevo Testamento. Pablo no está diciendo eso. No estamos anulando la ley de Dios. Más bien la estamos confirmando. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos acerca de la ley de Dios, la Biblia. El propósito de la Biblia no es decirnos esto es lo que tienes que hacer para que Dios esté contento contigo. El propósito de la Biblia es decir, esto es lo correcto, para que cuando lo veamos digamos, ¡ay! He fallado, necesito ayuda, quiero ser eso, quiero que alguien me transforme para llegar a ser correcto, justo, pero yo soy incapaz de hacerlo. La ley tiene el propósito de llevarnos a los pies de Cristo Jesús. Si hemos venido en fe a Jesús, nos hemos rendido ante Él como Maestro, como Amo, como Señor, estamos cumpliendo la ley. Eso es lo que la ley debía lograr en nosotros. Y se puede malentender la ley de Dios, pensar que es simplemente una serie de normas y que cumpliendo los méritos de la ley es como establecemos nuestra justicia. Pablo dice, no. Pero confirmamos la ley. Y cuando llegamos a Jesús, entonces la ley se convierte en una guía que por medio de la obra del Espíritu Santo va haciendo realidad la transformación en nuestras almas y en nuestras mentes de lo que Dios está haciendo en nosotros por medio de Cristo. Y nos rendimos a ese proceso de transformación, pero no son méritos, no son cosas que estamos haciendo para cambiarnos a nosotros mismos, son cosas que estamos permitiendo que Cristo realice en nosotros. Tengo una última pregunta. Si la ley nunca pudo salvarnos, ¿por qué nos la dio Dios? ¿Cómo confirmamos la ley de Dios al ejercitar fe en Jesús? Hemos visto en este pasaje de hoy cómo Dios ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer y se ha hecho carne Él mismo y ha pagado Él mismo en la cruz por nuestro pecado y ha cumplido propiciación, expiación, ha suplido el pago necesario para satisfacer toda la ira de Dios contra todo pecado. De modo que ahora somos libres para acercarnos en fe a Jesús, para que Él inicie en nosotros un proceso de transformación y nos restaure, nos dé de nuevo la justicia, la rectitud de Dios mismo. Mi oración para ti hoy es que te rindas a los pies de Jesús, que le aceptes como amo y Señor,
y que permitas que Él comience en ti el proceso de transformación, por medio del cual Él te regale su misma justicia, su misma rectitud. Que Dios les bendiga.